Andrés Walter Muschietti es un director y guionista argentino, nacido el 26 de agosto de 1973 en la provincia de Buenos Aires. Tiene una hermana mayor, Bárbara, con quien colabora en todos sus proyectos. Creció durante los años 80. A los 4 años lo llevaron a ver encuentros cercanos del tercer tipo. En sus palabras, fue la primera vez que sintió la verdadera magia del cine, siendo uno de sus primeros recuerdos. Se crió viendo televisión en un Noblex en blanco y negro, donde conocería gran parte del contenido que lo marcó, como la serie de Batman de Adam West. A sus 7 años veía películas los sábados en un ciclo llamado Viaje a lo Inesperado, donde se presentaban clásicos del terror y algunas más modernas, que dejaron una marca muy fuerte en el director. Pero Encuentros cercanos sería la película más importante para él. También creció viendo películas de Spielberg, como Indiana Jones y el Templo de la Perdición, que vio a los 12 años. Sin olvidar que ir al autocine era un evento familiar. Por otro lado, también le gustaba leer. Leía autores como Quiroga y empezó a leer a Stephen King a los 13 o 14 años, generando mezclas muy particulares que lo caracterizarían más adelante. Diría que de chico soñaba con hacer cine, pero nunca imaginó llegar a la magnitud con la que alcanzó con sus proyectos. Volver al futuro fue la última vez que concurrió al autocine. Ver la escena de Marty McFly tocando la guitarra hizo que se le encendiera la pasión por la música y empezó a tocar el piano de su casa. Durante los años siguientes seguiría tocando, en este caso la guitarra, y tocaría haciendo tributo a bandas como The Cult. De hecho, años más tarde, agregaría temas de esta banda a sus producciones de cine. Cada vez que regresa a la Argentina, ya que tiene muchos amigos de la infancia y la adolescencia, vuelve a tocar con ellos y considera que la música podría ser un posible camino paralelo. Andy reconoce que en su mayoría consumía películas norteamericanas. Evil Dead, The Haunting, El Corcel Negro y Furia de Titanes fueron formativas de su infancia. De hecho, una costumbre que tenía era dibujar las películas enteras después de verlas. Tan así que siguió dibujando películas. Mientras estudiaba, se mantenía haciendo storyboards y así llegó a la publicidad. Pero, no podemos hablar de Andy sin hablar de Bárbara. Se lleva 18 meses con su hermana Bárbara. Ella define a su hermano como puramente artístico, meticuloso en cada detalle, mientras que ella se percibe más como alguien que ve las variables y los posibles problemas. Por eso su rol de productora. A pesar de sus diferencias, se apoyan el uno al otro para lograr las mejores realizaciones posibles. Dice que sus experiencias en Argentina les dieron el carácter para afrontar la adversidad y resurgir a pesar de los problemas. Mientras estudiaba y por medio de Bárbara, consiguió un trabajo de coordinador de producción en Evita de Alan Parker. Ahí tuvo una experiencia extrema de lo que es una producción grande. Posteriormente trabajaron mucho en publicidad. Un ejemplo de una de sus publicidades puede ser Levanten la mano, de Coca-Cola Light. Además participó con un corto en Historias breves. 2 años después se irían a España. Andy era un egresado de la Universidad de Cine. Y recordemos que, por esas épocas, Argentina atravesaba una explosión social y económica entre los años 90 y el 2001. Muchos profesionales, tanto jóvenes como de trayectoria, se marchaban del país en busca de mejores posibilidades, un fenómeno que suele llamarse fuga de cerebros. Y España fue uno de los destinos más elegidos. Mientras filmaba una publicidad, dieron con una casa que Andy encontró perfecta para filmar su corto, Mamá, el cual hizo con Bárbara. El corto hizo que el público se generase interrogantes, lo que desencadenó en un guión de largometraje. Cuando estaba por entrar en producción, Guillermo del Toro vio el corto y les ofreció ayuda. Bárbara se mantuvo como productora y del Toro facilitó el contacto con Universal. Andy describió a Guillermo del Toro como una persona con un gran sentido del humor, mucha calidez humana y sintió que fue muy apoyado. Como dato curioso, mientras Andy filmaba Mamá en un set, Guillermo del Toro estaba grabando Pacific Rim en el otro. Su primera experiencia como director de una película salió bastante bien. Protagonizada por Jessica Chastain, la película sigue a 2 jóvenes abandonadas en el bosque que son adoptadas por una entidad sobrenatural a la que llaman cariñosamente Mamá. Esta entidad finalmente la sigue a su nuevo hogar suburbano después de ser rescatadas por su tío. La película fue bien recibida y resultó un éxito en taquilla. Para adaptar su mayor éxito, It, se acercaron al estudio que venía tratando de llevar la película a cabo sin lograrlo. El proyecto había quedado vacante tras una serie de directores que se caían uno tras otro. Bárbara logró concretar una reunión con el estudio y Andy tuvo que presentar una propuesta en tan solo 5 días para mostrarle su visión de lo que sería su versión de la película. No solo fue un paso importante para el director, sino también una fantasía personal, ya que era fan de Stephen King desde muy joven. Más tarde tuvo el placer de conocerlo y lo reconoce como un gran artista, pero también como una gran persona.
Muy reconocida es la escena de It capítulo 2, en la que Stephen King toma de un mate independiente. Bárbara, por su lado, dice que le cuesta creer que haya conocido y trabajado con alguien como Stephen King. Para It, se inspiró en parte en Wes Craven de maneras más indirectas. Las más directas fueron John Carpenter, Spielberg y Sam Raimi. Durante la filmación, para que la reacción del payaso fuera más impactante en el grupo de niños actores, Andy evitó mostrarles a Pennywise hasta el primer encuentro. Aclaró que gran parte de la construcción del monstruo fue con imaginación y conversaciones con Bill Skarsgård. Andy trasladó muchos de sus miedos a la forma del payaso Pennywise, algo que ya podíamos ver anteriormente en sus películas. Trató de llevar parte de su experiencia al leer It a los 14 años directamente a la pantalla. Pennywise fue un trabajo basado en conceptos. Trabajaron con Bill desde la exploración, partiendo de la base de que el personaje era impredecible. También le dieron libertad de improvisación al actor. Las adaptaciones recibieron elogios de los críticos. Son consideradas una de las mejores adaptaciones de Stephen King, y la primera parte se convirtió en la película de terror más taquillera de todos los tiempos, además de recibir numerosos premios y nominaciones. Andy recuerda que en su infancia compraba cómics, sobre todo de Batman y Superman. Antes había tenido una relación con Spider-Man gracias a la serie animada. Al leer The Flash para la película, le gustaron los cambios del personaje en los cómics y su descenso a la oscuridad. El trato que pidió para dirigir la película era que estuvieran los pilares emocionales. Andy quiso darle un alma y un corazón. Buscaba la emocionalidad, y eso estaba en la muerte de la madre de Barry Allen. Al principio le costó entrar en el proyecto, pero la idea de traer al Batman de 1989 terminó de convencerlo. Si bien fue elogiada por su humor, las secuencias de acción y las actuaciones, fue duramente criticada por su tercer acto y los efectos visuales. En 2025 regresó al universo de It como director y creador de la serie de HBO It, Welcome to Derry. Se trata de una serie precuela que nos muestra uno de los despertares de Pennywise y nos cuenta un poco más sobre qué es y de dónde viene. Es la misma serie que revisamos en este canal capítulo por capítulo. Digo, por si te querés pasar por los videos y necesitas a alguien que te comente ideas. Si bien los rumores de que Andy será el director de la película de Batman del DCU se mantienen, por ahora lo más fresco que tenemos en la fecha que se publicó este video es la película They Will Kill You, que fue producida por Nocturna, la productora de Andy y Barbara Muschietti, y se estrenó en marzo de este año. Andy Muschietti es un director singular, un hombre del mundo que sabe mezclar su nacionalidad argentina con la cultura de otros países. Esto fue Vida y Obra. Por favor, no te olvides de dejar un like, compartir, comentar, y si quieren apoyar a que crezca el canal, en la descripción les dejo el link del cafecito donde podrán colaborar con lo que puedan. Esto fue La Mano de Ash, nos vemos la próxima.